¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como cada miércoles, es un placer darles la bienvenida a esta emisión 130 de Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez y es un gusto saludarles a través de TV UAP, canal 18.1, en la plataforma tv.uap.mx, así como en la página de Facebook de TV UAP. En esta ocasión, les invito a que me acompañen en nuestra emisión especial a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, vamos a platicar sobre las perspectivas críticas de la salud mental. Como cada semana, envío un afectuoso saludo a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Acompañamiento Universitario y también aprovecho para agradecer a todo este gran equipo de producción de TV UAP que está comandado por Lía Corona para hacer posible esa transmisión. Toda la información de la Dirección de Acompañamiento Universitario la encuentran en su página www.dau.mx y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok e Instagram y YouTube como @dau_buap. Antes de ir con nuestros temas, les recuerdo que cada 15 de octubre recordamos el Día Mundial de las Mujeres Rurales. A propósito de la fecha, vamos a ver la siguiente cápsula. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconoce a la mujer rural por su contribución en el desarrollo agrícola. Lograr la igualdad de género y conseguir el empoderamiento a las mujeres rurales es definitivamente un elemento clave en la lucha contra la pobreza extrema, la acción climática y el hambre. Como agricultoras han aprendido a sobrellevar las consecuencias del cambio climático y han sabido adaptarse a estas, poniendo en práctica una agricultura sostenible y liderando iniciativas de reforestación y recuperación. Este Día Internacional se desarrolla bajo el lema Mujeres Rurales como sostenedoras de la naturaleza para nuestro futuro colectivo, construir resiliencia climática, conservar la biodiversidad y cuidar la tierra para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Es importante promover su labor como proveedoras de alimentos y como protectoras del medio ambiente, así como respaldar su participación en la toma de decisiones dentro de sus comunidades para que así ellas puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres. Para Conéctate, Karime Vargas. Gracias, Karime. Tiempo de conectar con nuestras emociones. Como recordarán, cada 10 de octubre recordamos el Día Mundial de la Salud Mental, siendo la estigmatización y la discriminación los principales retos a vencer, pues la enfrentan las personas que viven con trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud refiere que desde el 2020 la depresión es la segunda causa de mortalidad prematura y discapacidad en el mundo, afectando principalmente a las mujeres. La ansiedad también es más prevalente en las mujeres, ocasionada por diversos factores como la violencia de género. Para hablarnos de las perspectivas críticas en salud mental, esta tarde me acompaña el psicólogo Daniel Alejandro González Loranca, de Atención al Bienestar Emocional DAU. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Hola, Carla, muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Oye, cuéntanos qué son las perspectivas críticas. Bueno, las perspectivas críticas son diferentes disciplinas que se dedican al estudio de aquello que concierne al malestar psíquico, pero que de alguna manera se distinguen de las disciplinas hegemónicas, como lo podían ser la psicología o la psiquiatría. Incluso dentro de la misma psicología también hay como una vertiente crítica, sobre todo porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cada disciplina o en el quehacer científico siempre hay como un paradigma hegemónico. Sin embargo, en el caso de la psicología, lo que se ha dado cuenta es que las investigaciones vienen sí propulsadas, pero por cierta agenda que es económica. Y entonces, en la medida en que hay cierta agenda económica, pues las investigaciones tienen una tendencia a producir información o contenido de cierto tipo. Entonces, lo que hacen estas perspectivas críticas es como distanciarse y decirse, vean lo que se está produciendo en materia de salud mental, están diciendo esto, pero hay que cuidar como estos conceptos, hay que revisar estas metodologías, hay que cuestionar estos resultados, por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Entonces encontramos disciplinas como lo pueden ser la filosofía, la antropología, la sociología y reitero, incluso dentro de la misma psicología también hay disciplinas críticas. Ok, ¿y cómo abordan el tema de la salud mental? Pues a decir verdad lo abordan con mucha desconfianza,
por ejemplo, suena como muy problemático este concepto de salud mental, en tanto que, por ejemplo, no hay como parámetros específicos para determinar cuestiones de salud. La semana pasada estaba la maestra Andrea y ella hablaba de que los indicadores que se tienen son en cuanto a una salud que es somática, que concierne al cuerpo, pero en cuanto a lo psíquico es muy difícil que nosotros tengamos algunos parámetros porque es muy subjetivo. Y sobre todo, que hay todavía una discusión en torno a qué es lo que se entiende como psíquico. Entonces, se aborda con mucha desconfianza. Lo que hacen, por ejemplo, es retomar como a partir de la cuestión de malestar, sobre todo porque la cuestión de la salud tiende una tendencia a patologizar el asunto. Y entonces viene esta cuestión del diagnóstico, de las etiquetas y sobre todo que las etiquetas ahora se asumen como identidades. Y lo que asumen estas posturas críticas es decir, no se trata ni de cuestiones de diagnósticos individuales, ni de problemas fisiológicos, sino tratan de ver el asunto como a un nivel macro. ¿Qué quiere decir esto? Estas perspectivas tratan de visualizarlo no individualizadamente y sobre todo cuestionar cuáles son los indicadores, cuáles son tus parámetros a partir de los que dices qué es saludable y qué no es saludable, porque finalmente están dando cuenta que muchas veces esos parámetros responden a cuestiones ideológicas o a cuestiones económicas de producción o a cuestiones económicas de que de alguna manera nos están llevando a convertirnos como en una especie de capital humano, ¿no? Y entonces vienen estas ideas de rendimiento, vienen estas ideas de producción, vienen estas ideas de imagen, de valor a sí mismo, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos orillan para allá, a lo que nos están orillando es a convertirnos a nosotros mismos en un producto o en una mercancía o en un capital humano que tiene un valor siempre y cuando este valor se encuentre en el mercado. Entonces, por eso toman como esta distancia con respecto a la salud mental. Prefieren tomarlo como una cuestión de malestar psíquico. Ok, y de acuerdo a estas perspectivas, de esas visiones, de esos enfoques, ¿cuál es el estado actual de las cosas? El estado actual de las cosas es como muchos hablan, por ejemplo, de que habitamos una policrisis. ¿Qué quiere decir policrisis? El filósofo Amador Sabater, él plantea que tenemos crisis políticas en todo el mundo, crisis económicas en todo el mundo, crisis ecológicas en todo el mundo, y eso de alguna manera va a incidir en cómo nos sentimos con nosotros mismos. En la manera en que nosotros abarquemos estas problemáticas de manera macro o de manera más global, vamos a dar cuenta que si yo siento ansiedad, si yo siento depresión, si yo me siento triste o si yo me siento mal, no tiene que ver ni por producción de serotonina o déficit de producción de serotonina, o no tiene que ver con que yo no tenga como los recursos suficientes para tener una buena autoestima, sino tiene que ver con que las condiciones actuales en las que vivimos, en la medida en que están en crisis, van a generar crisis en la gente que vive en esas condiciones, ¿no? Y entonces no podemos individualizar el asunto, tendríamos que mirarlo desde un marco más global. La pregunta es, ¿por qué si yo me siento triste y la persona de al lado se siente triste y la persona de al lado se siente triste y la de allá se siente ansiosa y la de allá se siente como infeliz? ¿Por qué estamos como individualizando el asunto cuando parece más un problema que es público? Entonces estas perspectivas lo que dicen, el asunto que está pasando es que estamos en crisis, pero la crisis no es individual, no es que tú seas el problema, es que la forma en cómo estamos viviendo actualmente es problemática y eso hace que yo sienta que soy parte de un problema o que yo sienta que soy el problema, pero ellos apuntan así de no, tú no eres el problema, hay que ver cuál es la raíz del problema. O sea, estamos viendo que son factores externos y que esos factores externos están ocasionando a nivel masivo, o sea, que afectan a las masas, no al individuo. Claro, por ahí vamos. Sobre todo porque también tenemos como a nivel médico ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando se mide o cuando nos enfrentamos a un problema como la diabetes, tenemos parámetros bien establecidos, ¿no? De la glucosa. Si te pasas de glucosa, tienes hiperglucosa, ¿no? Y si no, eres hipoglucémico. Pero cuando se tratan de cuestiones como depresión, no hay parámetros o estándares definidos o indicadores definidos de cuánta serotonina te hace falta o cuánta serotonina ya estás produciendo de más. Y entonces lo que hace el psiquiatra es recetar medicamento, pero el medicamento primero te lo mandan como a prueba.
Es decir, te vamos a mandar tal dosis. Si la dosis te queda, pues ya la hiciste, ¿no? Pero si no, tenemos que modificar la dosis y hay que regularla. Te aumentamos la dosis o te reducimos la dosis. Y también, cuando te mandan el medicamento, no hay estudios. O sea, ¿qué estudios te van a mandar para decir, necesitas clonazepam o necesitas una benzodiazepina? Tampoco hay estudios, entonces los indicadores que tenemos no son realmente eficaces. Por eso estas perspectivas críticas ponen el dedo en el renglón para decir, bueno, entonces, ¿cómo es que estás midiendo el asunto? ¿O qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Y por qué nos estás hablando de salud mental? ¿Cuáles son tus criterios? ¿Cuáles son tus parámetros? Porque nosotros los vemos muy endebles. Por ejemplo, a mí me brinca esta parte que comentas en el tema de la depresión, porque sí habla la OMS, por ejemplo, leve, moderada y grave, o sea, sí están estableciendo parámetros. Claro, pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos todas estas taxonomías, que es como la clasificación de las conductas, lo único que tenemos son descripciones conductuales, no tenemos explicaciones. Todavía los estudios están viendo que son como conexiones de neurotransmisores, pero que tú vayas al médico y te digan, vas a hacerte este estudio para ver cuál neurotransmisor es el que está fallando y cuánto necesitas, no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso dificulta un poco tanto el tratamiento como el diagnóstico, y el diagnóstico en ese sentido se vuelve muy subjetivo. Depende del ojo clínico del psiquiatra que va a determinar como un diagnóstico. Y también tenemos que ser como muy claros en ese sentido. Quien emite el diagnóstico es el psiquiatra. Un psicólogo no puede emitir un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son médicos. Entonces tenemos una psicología que trabaja así con una psicopatología, pero que es ajena a su área, porque la psicopatología con la que trabaja la psicología es médica. Entonces, ellos tienen que remitirse al ámbito médico, pero no podemos diagnosticar, no podemos prescribir un tratamiento médico con medicinas, porque no tenemos esa formación. Entonces, ahí hay un problema. También hay otra cuestión. Según la clasificación nacional de programas de estudio, que es la que define qué es lo que va a estudiar cada especialista cuando entra a la universidad, la clasificación la organiza el INEGI, la organiza SEP, la organiza ANUYES, la organiza Secretaría, creo que del Trabajo, y ellos han determinado que psicología entra dentro del rubro de las humanidades. Eso quiere decir que ellos no ven al psicólogo como un especialista en salud. Para la salud está la psiquiatría, está la medicina, está la enfermería, está, nutrición, etcétera, ¿no? Pero la psicología entra dentro del área de las humanidades. Entonces, nosotros nos dedicamos a preguntarnos por la conducta del hombre, qué es el hombre, qué hacemos, etcétera, ¿no? Y entonces, estas perspectivas críticas empiezan a cuestionar estas cosas. Daniel, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? Bueno, algo de lo que se está haciendo son como dos cosas. Uno, tratar de problematizar cómo es que estamos interviniendo a nivel de psicología, ¿no? Hay un estudio muy interesante de la maestra Andrea Pozos, que ella retoma algunos, ¿cómo se llaman? Son estudios que analizan como varios estudios. Cuando tú publicas una investigación, no es que ya la publiqué y ya, sino que se tiene que someter a revisión y a crítica. Entonces, hay estudios que se encargan de esa revisión de otros estudios. Se dieron cuenta que la mayoría de los enfoques de psicoterapia todos son efectivos. Y entonces, si tú vas con un Gestalt, con un sistémico, con un psicoanalista, todos son efectivos, y eso es problemático, no tendría que pasar, porque todos curan lo mismo y todos están produciendo los resultados más o menos similares. Entonces, lo que se están preguntando es que si el tipo de resultados que nosotros estamos dando son ideológicos o de qué sentido estamos hablando. Entonces, se está problematizando eso, si los resultados son ideológicos. En segunda, la apuesta es por politizar los malestares. Cuando hablamos de politizar los malestares, estamos hablando no de partidos políticos. Nosotros tendríamos que empezar a plantear que la política tiene que ver con el ámbito de lo público, de lo que nos concierne a todos, no de partidos políticos. Y entonces empezar a dar cuenta que mi malestar involucra tu malestar, porque no somos entes aislados, independientes o ajenos, sino que estamos completamente involucrados en la medida en que compartimos un mismo espacio en común. Entonces, esa es como otra propuesta, politizar los malestares y dejar de lado el individualismo y dejar de lado como esta fisiologización de los malestares. Y por otro lado, tomar en cuenta
perspectivas no individualistas. Por ejemplo, una de las grandes apuestas que ha hecho el psicoanálisis es apostar por el estudio de lo inconsciente y tratar de ver las cosas a partir de una estructura, ya no nada más como del ámbito individual de tu vida, de tu infancia o de tu pasado, ¿no? Sino de verte a ti como un elemento perteneciente a una estructura que de alguna manera te antecede, te produce y de alguna manera también después va a prevalecer cuando tú ya no estés. Entonces, más o menos es lo que se está haciendo en ese ámbito de las perspectivas críticas. Daniel, ¿algo más que quieras agregar para cerrar el tema de esta tarde? Pues tratar de pensar como un poco más en estos ámbitos de que mi malestar no es mi malestar, de que no se trata de que yo sea el problema, sino de que estamos viviendo tiempos críticos en la medida en que hay diversos malestares, que los malestares no nada más involucran a mí mismo, sino involucran a más gente, y lo que podemos hacer es empezar a platicar de qué es lo que nos está pasando, que todos empezamos a sentirnos mal en este momento en particular de la vida o de la historia. Con esos cuestionamientos podríamos llegar a alguna solución. Sí, la idea es que sí, de alguna manera a lo que se está apuntando, más allá como de a curas individuales, es tratar de pensar nuevas formas de vida, sobre todo porque las vidas actuales como las estamos viviendo están produciendo malestar. Entonces la idea es proponer otra forma de vida que no necesariamente nos lleve a la felicidad, pero que nos lleve a otros resultados diferentes a los que estamos viviendo. Perfecto. Pues para este año el lema del Día Mundial de la Salud Mental fue precisamente es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, para resaltar la importancia de crear entornos laborales que promuevan pues nuestro bienestar mental, porque pues ya sabemos que el trabajo pues es nuestra fuente de ingresos, sí, y puede ser nuestra fuente de satisfacción, pero precisamente porque necesitamos los ingresos, pues muchas veces se convierte en factores de estrés. Y bueno, pues una pregunta para cerrar el tema de esta tarde: ¿con qué frecuencia ustedes revisan su salud mental? Muchísimas gracias al psicólogo Daniel Alejandro González Loranca, de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Hoy y siempre, todas y todos somos rosas. Tu salud importa, autoexplórate. Conocer tu cuerpo te puede salvar la vida. No sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Porque a nosotros también nos puede dar. La batalla nunca se pierde cuando has peleado por todo lo que eres. El camino es duro, pero el apoyo debe ser incondicional. Dejar de luchar es comenzar a morir. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para fomentar la concientización, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos acerca de la enfermedad. Edna Bonilla Mercado recibió el 23 de octubre del 2023 el diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a escuchar su testimonio. Esta tarde me acompaña la licenciada Edna Bonilla Mercado, de Comunicación y Difusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario, quien viene a contarnos su experiencia con el cáncer de mama. ¿Qué tal, Edna? ¿Cómo estás? Hola Carla, bien, aquí. Edna, coméntanos cómo comienza tu historia con el cáncer de mama, cómo te diste cuenta, cómo se detectó. Pues, primero que nada, pues, ya nosotros sabíamos que en la familia hay herencia por parte de mi abuela materna. Entonces, es como el primer factor que tenemos las mujeres para revisarnos, porque pues venimos en línea directa, mujer, mujer, mujer. Entonces, pues yo ya siempre estuve en revisión, ¿no? En general. Y pues pasa que el año pasado, 2023, en septiembre yo empiezo a sentir pues una bolita en mi seno derecho y me empezó a doler. Y pues como mujeres conocemos nuestros dolores, o sea, dolores cotidianos. Entonces yo, en ese momento yo sabía que ese dolor no era algo normal.
Entonces, pues hice mi cita con ginecología, como corresponde, y pues ya, pues tocan en la zona del tumor, los médicos. Al palparlo, no era como normal, como tipo fibrosis o algún otro de los tejidos, ¿no? O sea, se sentía como muy denso. Y sí me dijeron, mira, pues te vamos a pasar con oncología. Entonces, pues desde que en ese momento dicen, te vamos a pasar con oncología, pues no auguras un buen diagnóstico. Y pues ya pasaron los días, voy a oncología, me mandan a hacer un ultrasonido y el dolor aumentaba conforme pasaban los días. Sí, yo sentía como el dolor aumentaba y también se empezó a modificar mi seno, que es otro de los rasgos muy importantes que tenemos que tener en consideración. El ver si se modifica la piel, la textura, la forma, o sea, todo. Entonces, sí, pues yo esperaba que no fuera nada malo, pero también estaba como consciente de la herencia que traigo, ¿no? Genéticamente. Pues ya me mandan a hacer este ultrasonido y el del ultrasonido me dijo que pues no, pues llaman a mi familiar, o sea, no fui sola, nunca estuve sola. La verdad es que nunca estuve sola y pues estaba mi familia, mi mamá, mi hermano, mi papá y dicen, no, pues lo que yo estoy viendo en imagen no le veo un buen diagnóstico, pues vamos a solicitar una biopsia. Pues otra semana más de espera, pero pues no había momento para detenerse. Entonces, pues ya me hicieron una biopsia en octubre del año pasado y 15 días después pues salió el resultado donde pues sí salí positivo a cáncer de mama y pues aquí un año después seguimos luchando. ¿Te detectaron qué vino después? Consultas, otros estudios de si hay alguna mutación en el cáncer, o sea, porque hay muchas variedades, o sea, cuando ya te toca estar así de al frente, cuando te das cuenta que no solo hay un cáncer y no hay dos, sino hay infinidad de cánceres. Entonces, pues hicieron más estudios dentro de la misma biopsia y pues salió que tenía una mutación mi cáncer, nada nuevo, o sea, todo controlado. Y pues ya otra vez regresé al oncólogo después de la biopsia y ya me dijeron qué tipo de tratamiento voy a llevar, que fue quimioterapias, que la verdad es que las quimioterapias son muy, muy rudas, de verdad. Es increíble el cuerpo cómo aguanta tanto. O sea, lo digo en general para todas y todas las personas que hemos pasado por esto. Sentiste muy invasiva. ¿Cuántas quimioterapias te aplicaron? 8 quimioterapias. Las primeras 4 cada 2 semanas y las 4 últimas cada 3 semanas, porque al ser yo tener una mutación que se llama HER2, necesitaba unos anticuerpos específicos que esos se tienen que poner cada 3 semanas. Esos son 17 dosis. De esos todavía me faltan 5 dosis más. Entonces, todavía no estoy al final de los tratamientos, pero ya voy casi el 75%, digamos. O sea que en un año has pasado por quimioterapia, cirugía, mastectomía bilateral, radical, porque yo lo decidí. No me lo obligan, pero yo lo decidí por salud, porque pues puede regresar. Entonces, por salud mental para mí, yo decidí que fuera bilateral. Luego vinieron las radiaciones y sigo con el tratamiento, aparte de un tratamiento hormonal que me controlan las hormonas, porque pues por ahí también puede pasar que haya alguna como canal para el cáncer, tengo entendido. 5 años. Son 5 años de estar en constante vigilancia. Porque, pues, no tengo la menor idea por qué son 5 años, pero me dijeron que son 5 años, se puede extender, pero no me dijeron menos años. O sea, 5 años
o se puede extender, pero tienen que estar en revisión mi cuerpo por ese tiempo. Pues en automático pues viene pues esas expresiones de depresión, de tristeza, y lo que vimos en ti fue un ejemplo de resiliencia, de fortaleza. Es difícil llegar a la aceptación, porque una noticia de este nivel, aunque no se debe de decir, pero cuando recibes la noticia, lo primero que uno piensa es, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda de estar con mis familias, con mis amigos, conmigo misma? O sea, es difícil, pero la red de apoyo que está contigo bueno, o en este caso conmigo, mi red de apoyo fue fundamental. Vuelvo a repetirlo, mi familia 24/7 estuvo conmigo, mis amigos y en mi trabajo. O sea, la verdad es que mi de trabajo me apoyó mucho para poder no quise yo dejar como mis actividades al 100% en mi trabajo porque pues el quedarme en casa era deprimirme más. Entonces yo sí seguí como trabajando. Sí, eso a mí me ayudó mucho, el seguir como con mi vida, digámosle, cotidiana del trabajo. ¿Tus sobrinos? Sí, lo que me dio muchísima fuerza cuando a mí me dan el diagnóstico fue pensar en eso de cuánto tiempo me va a quedar. Y pues en mi caso yo no tengo hijos, pero para mí lo que me da demasiada vida y demasiada alegría es convivir con mis sobrinos. Es súper divertido estar con mis sobrinos, los 4. Entonces, ellos me dieron la fuerza mental, decir, no, o sea, quiero verlos crecer. O sea, sí, yo cuidé mucho mi alimentación para que no tuvieran que sobremedicarme. Y como te van haciendo estudios constantemente porque tu cuerpo tiene que estar bien para la siguiente quimioterapia, entonces yo no me di el tiempo de sentirme mal porque pues yo sí quiero vivir. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó mucho, mi red de apoyo que estuvo conmigo 24/7. Edna, te dan un diagnóstico, te dicen que tienes que ir a quimioterapias y pues en algo conocemos cuáles son las consecuencias también de estas quimioterapias, estos cambios que generan en el cuerpo. ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Cómo lo enfrentaste? Pues te dicen tantos malestares que te van a dar en la quimioterapia, pero en mi caso, y creo que puedo decir que para la mayoría de las mujeres, me atrevería a decir que la mayoría de las mujeres, lo más complicado es el cabello, porque hay métodos para que no se te caiga el cabello, que es cuidar con como cascos fríos y que no te cepilles el cabello, pero pues también vuelvo a decir, el cuerpo es diferente, cada cuerpo es diferente y el mío no resistió. Entonces, lo más difícil fue la pérdida de cabello. Y en la siguiente fase que tuviste otro cambio en tu cuerpo. Pues yo me lo puse así en perspectiva de, ¿quiero vivir Claro. o quieres tener tu cuerpo como estaba? Entonces, pues yo quiero vivir. Entonces, no me di la oportunidad de pensar en que si quería o no la mastectomía. Una no era opción. Había que hacer una mastectomía, ya sea solo lateral o bilateral como yo lo decidí. Un consejo, y lo dicen los doctores, siempre que vas a empezar un tratamiento así de cáncer o no sé si de otras enfermedades también fuertes, siempre va acompañado de terapia y eso es lo que te va a ayudar también mucho, acompañamiento de terapia, porque es un duelo. Esto es un duelo que no se acaba hasta que se acaba. ¿Qué mensaje nos darías a todas las personas, Edna?
que conozcan su cuerpo. Entonces, más que nada, verse en un espejo, porque el cuerpo cambia. O sea, cada año cambiamos, cada año, o sea, todo, o sea, tocarse, revisarse, conocer su piel como es. Entonces, sí, yo recomiendo como autoconocerse y conocer a la familia, los diagnósticos que ha tenido la familia, las enfermedades que hay en la familia. Edna, ¿algo más que quieras agregar? Es difícil, pero se puede. La medicina ha avanzado bastante, pero ya hay maneras como de sobrellevar las partes de las invasiones que hace la quimioterapia u otros, ya sea radiación, ya sea cirugías, o sea, para que sea un poquito más llevadero el tema de los malestares. Edna, pues te agradezco que hayas tenido el interés de acercarte aquí a Conéctate para darnos tu testimonio, para compartirnoslo. Y pues conocemos tu resiliencia y sabemos que vas a salir adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias por seguir en Conéctate. También muchísimas gracias a mi querida Edna Bonilla Mercado, ejemplo de fortaleza para muchas personas que viven con esta enfermedad. Atendamos su consejo, conozcan su cuerpo, tóquense y acudan constantemente con profesionales de la salud. Cambiando de tema, este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para promover acciones de cambio que fortalezcan la seguridad alimentaria en todo el mundo. Y es que la alimentación es un derecho humano. Vamos a ver la siguiente cápsula. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, declaró el 16 de octubre como Día Mundial de la Alimentación, teniendo como objetivo promover la concienciación y la acción en todo el mundo para recordar cuán importante es disminuir el hambre en el mundo, garantizar la seguridad alimentaria e impulsar las dietas nutritivas para todos. Según datos de la FAO, se demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran parte a la comida del hogar y a su vez ha sustituido ingredientes importantes como frutas y verduras por harina, azúcares, grasas y sal, teniendo como consecuencia que la mala alimentación sea una de las principales causas de muerte y discapacidad en la actualidad. Durante esta conmemoración, también se les hace la invitación a todos los países desarrollados a que contribuyan y proporcionen los recursos necesarios para combatir el hambre en el mundo. La alimentación es fundamental para la supervivencia humana y el acceso a ella ya es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para Conéctate, Karime Vargas. Gracias, Karime. Y seguimos en la emisión especial al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Continuamos con la parte médica sobre la enfermedad y para ello saludo esta tarde a la médica pasante en Servicio Social, Ingrid Marlene Isidoro Durán, de Promoción y Prevención de la Salud DAO. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes al público que nos mira ya en casita. Mucho gusto. Gracias, Ingrid. Pues coméntanos cómo entender el cáncer de mama, las etapas. Bueno, vamos a definir primero qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama lo vamos a definir como una proliferación anormal y descontrolada de las células que tenemos en la glándula mamaria. Esta va a tener una capacidad especial, lo que le da como su toque de malignidad. Es que estas células que tienen defectos pueden migrar a otros órganos y tejidos del cuerpo humano. En el caso del cáncer de mama, estas pueden migrar a pulmón, a los huesos, al hígado, inclusive al cerebro. Entonces, esto es lo que lo hace como, pues, mortal, letal, ¿no? También hay que ponernos un poquito en contexto de que qué lugar ocupa el cáncer de mama a nivel mundial o en nuestro país. De hecho, a nivel mundial tenemos que es la primera causa de cánceres, afecta a nivel mundial, pues, como primera. Tenemos aproximadamente que anualmente hay 1.6 millones de casos y de estos 500.000 pierden la vida. Entonces, pues son cifras muy preocupantes y que deberíamos de tomar en cuenta. En los países desarrollados tenemos una incidencia alta. Esto podría hacernos pensar un poquito de que quizá en estos países se enferman más de cáncer de mama, pero por el contrario es que en estos países tienen la cultura
de prevenir. Entonces, detectan más cánceres de mama que en los países en desarrollo, como se encuentra México. Pero estos cánceres que detectan se encuentran en etapas muy tempranas, o sea, a comparación de que tengan un alto índice, tienen una baja mortalidad. En cambio, en México, pues los detectamos ya en etapas tardías, en la que la sobrevida es un poquito menos, ¿no? Si los encontramos en una etapa ya avanzada, aproximadamente para la sobrevida en 5 años, solo el 30% de estas personas en una etapa avanzada va a vivir esos 5 años. Entonces, pues ya tenemos un retraso en el tratamiento, la sobrevida es menor. Lo que tenemos que cambiar en estos números es encontrar primero el cáncer, detectarlo, enseñarle a la mujer cuáles son los factores de riesgo, cómo saber si yo tengo que, en qué momento acudir al médico y cómo hacerle, no darle las herramientas. Como me preguntabas un poquito de las etapas vamos a tener 4 en el cáncer de mama exactamente, y la persona encargada de etapificar el cáncer va a ser el médico, pero sí podemos saber un poquito de dónde sacan la etapa. La etapa la van a sacar de las características que tiene el tumor. Nosotros tenemos una escala que es el TNM, que evalúa el tumor, qué tan grande es, cuánto mide menos de 2 centímetros, mide de 2 a 3, mide más de 5 centímetros o mide 10, ¿no? Esa es la T. La N habla de los ganglios linfáticos. Este cáncer se va a diseminar fácilmente a los ganglios linfáticos, ya sean de cuello, subclavios, de axila. Entonces la N va a evaluar eso, y la M es la metástasis, que eso quiere decir que ya se regó a otro órgano o tejido, puede ser cercano o un poquito lejano, ¿no? Y esto ya nos habla de un mal pronóstico y de un grado 4, ¿no? Muy avanzado. Perfecto. Oye, coméntanos, Ingrid, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Pues esta pregunta es muy importante y hay que saber que hay muchos y variados, ¿no? Algunos de ellos no están a nuestro control, pero otros sí. Tenemos, en el caso los biológicos, el hecho de ser mujer nos predispone más a padecer el cáncer de mama, pero hay que aclarar que los hombres no están exentos de padecerlo. De hecho, por cada hombre que tiene cáncer de mama, hay 150 casos en mujeres. Eso quiere decir que sí, que los hombres se enferman de cáncer de mama, tienen glándulas mamarias y pueden padecer el cáncer, pero es en menos frecuencia. Aún así, hay que tomarlo en cuenta. Después tenemos el ser mujer y el ser una mujer adulta. Mayor de 50 años va aumentando el riesgo. ¿Por qué? Porque ya estamos en una edad en la que ya tuvimos cambios hormonales, el tejido mamario estuvo estimulado por varios factores, ¿no? Otro factor que tenemos que podemos agregar es la ventana estrogénica. Esto nos habla desde la primera vez que menstruamos como mujer, que se conoce como menarca. Cuando aparece a la edad de menos de 12 años, es una menarca precoz y es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Y nos vamos del otro lado. El hecho de que nosotros tengamos la menstruación prolongada, que es una menopausia prolongada, mayor de 50 años, también hace que estemos más expuestos a hormonas que pueden hacer cambios en la mama. Entonces, ese es un factor de riesgo. No los podemos modificar, claro, pero tenemos muchos más. El tabaquismo, el tomar alcohol también nos aumenta muchísimo el riesgo. De hecho, se tiene calculado que aproximadamente de 3 a 6 bebidas alcohólicas por semana nos aumenta el riesgo. El fumar 20 cajetillas promedio al año nos aumenta muchísimo el riesgo. Otro factor es que alguna mujer no haya tenido hijos, la predispone más a padecer cáncer de mama, o en el caso de que sí tuvo, pero tuvo hijos mayor de 30 años, pues igual las hormonas ya causaron cambios ahí en la mama y sí es un factor de riesgo. Entonces, una mujer gordita que no cuida mucho su alimentación, que tiene mucho consumo de carbohidratos, bajo en fibras, frutas y verduras, las mujeres adultas menopáusicas que tengan arriba de 30 de IMC, ellas también están más predispuestas. Claro que tenemos algunos que no podemos cambiar, por ejemplo los genéticos, que un poquito veíamos en la cápsula de ellos, que de repente hay mujeres que tienen una alteración genética en el BRCA1 o 2,
En estos podemos, es muy poquito la frecuencia. De todos los cánceres, solo el 5 al 10% van a ser por esta mutación, pero tenemos un caso muy sonado que todos conocemos, el de Angelina Jolie. En el 2003 se realizó este estudio porque ella tenía antecedentes familiares, entonces resultó que ella tenía positivo esta mutación en el gen y ella decide hacerse una mastectomía profiláctica porque tenía un riesgo aproximado de 80% a poder padecer este cáncer, ¿no? Entonces, pues esas son algunas de las cosas que nos pueden predisponer a padecerlo. ¿Qué sintomatología debo considerar para poder detectar a tiempo o detectar el cáncer de mama? Lamentablemente, el cáncer de mama en etapas iniciales no va a presentar síntomas tan evidentes, pero sí podemos hacer mucho mano de la autoexploración. Esa es como nuestra principal herramienta, que la mujer conozca sus mamas, que se toque, que ella sepa qué es normal y qué no es normal. Cuando hacemos la autoexploración buscamos bolitas, buscamos cambios de consistencia, la piel de naranja que tanto se comenta, ¿no? De repente si cambió de color, alguna está más grande que otra, está muy dura, si el pezón tiene alguna secreción en particular, mucho se dice de que se ve como sangre, como ceroso, todo eso hay que ponerle atención, hay que saber muy bien que después de los 20 años, todas las mujeres tenemos la obligación de tocarnos, de conocernos, y esto lo vamos a hacer para las mujeres que tenemos ciclos regulares en el día 7 del ciclo menstrual. A veces hay mucha confusión y no saben exactamente cuándo es el día 7. A partir del sangrado, este es nuestro día 1 y empezamos a contar 7 días. El día 7 nos vamos a tocar, ya sabemos muchas cómo hacerlo, de preferencia cuando nos vamos a duchar, es más fácil, tenemos privacidad y es más fácil pues revisarnos. Y también podemos hacer el uso de el examen clínico. El examen clínico lo va a realizar un profesional. A partir de que nosotras tengamos 25 años, debemos ir anualmente con un médico, y este médico nos va a realizar un examen muy parecido, pero él va a hacer otras técnicas. Estas personas pues están muy bien adiestradas, puede ser el médico, la enfermera, y esto lo tenemos que hacer anualmente, tengamos o no síntomas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, me marca producción, te hago 3 preguntas. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son como que las principales opciones de tratamiento y cómo lo podemos prevenir? Ok, en México tenemos el cribado, que es hacerse la mastografía cumpliendo los 40 años. Tengamos o no tengamos síntomas, vamos a hacernos la mastografía anual a los 40 años. Una vez que se da la mastografía, si se encuentra alguna lesión, se va a mandar a segundo nivel con la ginecóloga. Ella va a valorar, va a etapificar, va a ver si parece maligno o no, y se va a dar el seguimiento adecuado en oncología, o ahí se puede quedar si es algo que no es maligno, ¿no? Los principales tratamientos que tenemos aquí son 5. Uno son locales, que es la cirugía. Dependiendo del tamaño del tumor, puede ser una tumorectomía pequeñita, porque el tumor es pequeño, quitamos el tumor, quitamos un poquito más allá para que den bordes de seguridad y aseguremos que no queden células cancerígenas. Otra es la radioterapia, que también va va localizada. Tenemos también la quimioterapia, que ya veíamos un poquito, esta es sistémica, es muy fuerte y va a depender también de la etapa en la que se encuentre la paciente. Y tenemos otros más que son hormonas y tenemos biológicos. Los biológicos, como bien se comentó, hay uno que va directamente, o sea, marcamos la célula y algunas células cancerígenas tienen como ahí un marcador, el HER2. Entonces mandamos esos medicamentos y van directamente a todas las células que tengan ese HER2, las vamos a destruir. Entonces es también como que más directo, más especializado, ¿no? Y las formas de prevención, uno es conocer su cuerpo, tocarse mensualmente. La mujer todos los meses, regle o no regle, tiene que tocarse, tiene que conocerse. Si tiene alguna anomalía, hay que acudir al médico, después hacerse la revisión anual y por último, cumpliendo los 40 años de edad, hacerse la mastografía. Evitar tabaco, evitar el alcohol, pues todo esto de lo que hablábamos que se puede prevenir, hay que tratar de evitarlo en su mayor medida. Pues ahí está, a más información, más conciencia, más formas de prevención.
y sobre todo pues acudir sin miedo a nuestros especialistas. Muchísimas gracias a la médica pasante en Servicio Social, a Ingrid Marlene Isidoro Durán, de Promoción y Prevención de la Salud de la DAU. Muchísimas gracias. Y bueno, rápidamente, el 17 de octubre de 1953 se reformó el artículo 34 constitucional para otorgar la participación de las mujeres en el voto. Fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando por fin las mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal. Vamos a ver la siguiente cápsula. Un 17 de octubre de 1953, la mujer mexicana adquiere la misma igualdad de derechos que los hombres ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras años de lucha, propuesta y organización, el gobierno mexicano le otorga el derecho de la participación política a la mujer. Fue en 1952 cuando Amalia Castillo León, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, le exigió el reconocimiento del voto femenino al entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, solicitándole personalmente que promoviera una reforma para conseguir la ciudadanía plena, que incluía la igualdad social, política, económica y de educación. Un año después, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial los cambios correspondientes al artículo 34, en donde se mencionaba que tanto hombres como mujeres, cumpliendo la mayoría de edad, podían ya ejercer su derecho al voto. Y fue hasta las elecciones del 3 de julio de 1955 que las mujeres acudieron por primera vez a las urnas para emitir su voto a nivel nacional para elegir a los diputados federales de la 43ª legislatura. Es importante mencionar que México fue de los últimos 6 países en proclamar el voto de las mujeres, y gran parte se debió a la presión internacional de la ONU. Para Conéctate, Alexa Ramírez. Gracias, Alexa. Y tiempo de conectar con nuestras emociones. Es que un diagnóstico de cáncer implica también, ya lo decía Edna, el acompañamiento psicológico, tanto para el paciente como para familiares durante todo este proceso oncológico. Edna dio la clave: se vive un duelo y hay que llegar a la aceptación. Para orientarnos sobre la parte emocional de la enfermedad se encuentra esta tarde la psicóloga Gabriela Guadalupe Muñoz Zamora, de Atención al Bienestar Emocional de DAU. ¿Cómo estás? Hola Carla, buenas tardes, bien, gracias. Gracias. Oye, coméntanos, pues, ¿cuál es la importancia del acompañamiento emocional en un diagnóstico de cáncer? Sí, claro, pues mira, escuchando lo que hoy compartimos en el programa, me parece súper importante que todos sepamos que el apoyo emocional pues es parte fundamental del proceso que lleva el diagnóstico. Entonces, el apoyo emocional pues nos ofrece este soporte que necesita el paciente diagnosticado, pero también la familia y el contexto donde se está viviendo, ¿no? Porque es una noticia donde evidentemente se viven muchas emociones y que de alguna manera este acompañamiento emocional siempre surge para soportar a quien está viviendo el proceso y que pueda afrontar de una manera distinta estas situaciones que conlleva pues muchas emociones y muchas cuestiones a nivel emocional. A lo mejor podría sonar un poquito lógica la pregunta, ¿no? Pero ¿cuáles son esas emociones que se dan cuando se recibe un diagnóstico? Pues mira, esto depende mucho también del momento de la enfermedad. Bien lo compartíamos hace unos momentos, cuando se recibe el diagnóstico, pues es un shock demasiado fuerte para quien está recibiendo el diagnóstico, pero también para la familia. Entonces, en ese momento, pues evidentemente nos enojamos, porque nos preguntamos por qué nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué me tocó a mí vivir este proceso de diagnóstico? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y muchas veces tendemos a negarlo, ¿no? Decimos, no puede ser que me esté pasando esto, no es algo que me esté ocurriendo a mí, y después empieza una parte también de una negación a lo que está sucediendo y de mucha desesperanza, es decir, esta incertidumbre que se puede vivir ante un diagnóstico que de entrada cuando escuchamos cáncer, pues lo automático que pensamos es una cosa catastrófica que nos va a llevar definitivamente a no estar en este plano y que de alguna manera pues estas emociones se viven cuando se da el diagnóstico, ¿no? La ira, el enojo, la negación, la desesperanza y mucha incertidumbre de lo que pueda pasar. En la parte emocional, ¿cómo influye el momento de la enfermedad? ¿Cómo se interviene? Pues mira, justo cuando se recibe el diagnóstico, lo más importante aquí es poder orientar al paciente y a la familia qué es lo que necesita,
porque el cáncer va a tener un movimiento en los contextos de la persona, a nivel emocional, por supuesto, a nivel biológico y médico, como ya nos lo compartían, pero también en sus contextos, tanto laboral como de familia. Entonces, en esta parte del diagnóstico, lo más importante es poder orientar qué necesita la paciente o el paciente diagnosticado con cáncer, ¿no? Y también reconocer estas necesidades no solo en el ámbito contextual, sino también espiritual y emocional, que eso es muy importante, ¿no? Podemos dirigirnos a que si tenemos pues una parte que evidentemente la tenemos como personas, esta parte integral espiritual, hacia dónde lo quiere dirigir, ¿no? ¿Qué significado? Y sobre todo saber y reconocer que en esta primera parte hay muchas cosas que hacer para dar batalla al diagnóstico, ¿no? Que no está perdido y que evitar que se caiga en un estado depresivo, que eso definitivamente no ayudaría a afrontar el tema del diagnóstico. Viene la fase del diagnóstico, ¿cómo es la intervención? En la fase del diagnóstico y ya en esta parte de poder afrontar y orientar al paciente en la parte emocional. Cuando está ya el tratamiento, hay muchas situaciones que comprometen la salud de la paciente o del paciente, por lo tanto es importante también ayudarle a afrontar estas situaciones, ¿no? Mucha gente pues deja de hacer sus actividades habituales, la parte laboral, la parte de amistades o la parte social, justo porque la percepción de su cuerpo y de lo que pasa como consecuencia del tratamiento empieza a tener pues una repercusión en ese sentido, ¿no? O sea, si hay una distorsión del cuerpo o de mi imagen que de repente es difícil afrontar en contextos sociales. Entonces, aquí lo más importante es poder manejar esta situación de afrontamiento hacia los contextos y fortalecer de una manera significativa pues todo lo que está viviendo. Por ejemplo, cuando hay un proceso de cirugía, cuando hay un proceso de quimioterapia, radioterapia, como lo comentaban, hay situaciones y miedos que se enfrentan. Entonces, la terapia o el acompañamiento emocional está dirigido a que la persona pueda trabajar con todo eso, sobre todo si sabe que puede ya estar cerca la cirugía, o de repente hay muchos pacientes que mencionan que hay una fobia a los procesos médicos, ¿no? Saber que voy a ir a un proceso de radioterapia, quimioterapia, me genera una fobia a incluso los hospitales o a los procesos que conlleva dependiendo cada tratamiento. Y en la fase ya del tratamiento, ¿cómo se dan esta atención y cuáles son los cuidados paliativos? Pues mira, los cuidados paliativos hace referencia a que el objetivo del acompañamiento emocional ya no se basa en cambiar la percepción o el diagnóstico como tal, ¿no? Desafortunadamente, y las estadísticas nos los mencionan, pues hay muchas situaciones que no llegan a salir avante ante esta situación. Entonces, el cuidado paliativo es justo en esta etapa del diagnóstico, donde la intención es justamente cuidar, ¿no? Tener esta calidad de vida del paciente y de sus contextos y poder orientar hacia la toma de decisiones y hacia su sentido de vida, porque se vive un proceso donde se vive un duelo a partir, en todo el momento de la enfermedad, se vive un proceso de duelo porque perdemos la salud. Y perder la salud implica también perder otro tipo de cuestiones donde pues uno cree que tenemos como asegurado, ¿no? Estos contextos, esta vida, el compartir con la familia, la pareja, los hijos, y cuando se recibe todo este diagnóstico, pues evidentemente el proceso y la percepción de la pérdida pues se hace presente. Entonces, en esta parte donde los cuidados paliativos se da, que es como en un mal pronóstico, cuando ya no hay una manera de poder afrontar la situación del diagnóstico, se trata de cuidar, no de cambiar, y de generar en el paciente una calidad de vida integral donde pues se cuiden muchos aspectos, obviamente a nivel físico, ¿no? Sobre todo en tema de dolores y de situaciones que puede estar viviendo, pero a nivel emocional, pues reducir el tema de la ansiedad o la depresión que se puede estar viviendo. La resiliencia es algo intrínseco de cada persona y es la capacidad
principalmente para sobreponerse de estas situaciones adversas como el diagnóstico de una enfermedad como es el cáncer. Y bueno, pues de ser necesario, pues sí urge el apoyo emocional profesional. Muchísimas gracias a la psicóloga Gabriela Guadalupe Muñoz Zamora de Atención al Bienestar Emocional de la DAO. Les recuerdo que este día ya inició en la Facultad de Economía el 10º taller de movilidad y espacio público que se realizará hasta el 18 de octubre. Consulten la programación en nuestras redes sociales. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y de quienes integramos el equipo de la Dirección de Acompañamiento Universitario, se despide de ustedes Carla Blázquez. Conectamos el próximo miércoles.